Antes de que existiera la Hayabusa, ya había una reina del asfalto. En 1990, Kawasaki lanzó una bestia tan rápida que fue la moto de producción más veloz del planeta durante años, la ZX-11, un misil con ruedas creada en una era sin límites. Hoy viajamos al pasado para revivir la leyenda que hizo temblar al mundo. ¿Estás listo para conocer a la pionera de la velocidad extrema? A finales de los años 80, las marcas japonesas estaban en plena Guerra Fría, pero en vez de misiles nucleares, disparaban caballos de fuerza. La Yamaha FZR-1000, la Suzuki GSX-R1100 y la Honda CBR-1000F se sacaban chispas en la pista y en las revistas especializadas. Todas querían el título de la moto más rápida del mundo. Pero mientras esas marcas jugaban al ajedrez, Kawasaki agarró un mazo y partió el tablero al medio. En 1990, la marca verde lanzó la Kawasaki ZZ-R1100, conocida en Estados Unidos como ZX-11, y no fue una simple evolución, fue directamente una declaración de guerra. Equipaba un motor de 1052 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas a la cabeza y refrigeración líquida. Pero lo más revolucionario no era solo el tamaño o la potencia, era el aire. La ZX-11 fue la primera moto de producción del mundo en utilizar el sistema Ram Air, un sistema que, a partir de cierta velocidad, canalizaba aire a presión directamente al sistema de admisión, generando una sobrealimentación natural y subiendo la potencia sin trucos electrónicos. Gracias a esto, la moto alcanzaba los 147-150 caballos de fuerza reales, pero a alta velocidad, la cifra subía aún más por efecto del flujo forzado. En pocas palabras, cuanto más rápido ibas, más potencia tenías. Una locura. Pero no todo era músculo y velocidad. Esta bestia pesaba unos 270 kilos en orden de marcha, lo que en papel parecía un montón, pero en la práctica se sentía como una bala de cañón con alas. El chasis de aluminio perimetral, las suspensiones ajustables y el carenado aerodinámico estaban pensados no solo para correr, sino también para recorrer. Porque a diferencia de otras deportivas más radicales, la ZX-11 tenía una ergonomía bastante cómoda. Sí, podías volar a 280 kilómetros por hora con tu mochila, una bolsa de dormir y tu suegra sentada atrás, si tenías el coraje, claro. En 1990, la Kawasaki ZZ-R1100 rompió todos los relojes. Alcanzaba una velocidad real de 280 kilómetros por hora, medida de verdad, sin esos cuenta kilómetros mentirosos ni viento a favor. En un mundo donde las motos deportivas apenas coqueteaban con los 250 kilómetros por hora, la ZX-11 apareció y puso el listón en la estratosfera. Durante 6 años consecutivos, de 1990 a 1996, ningún otro fabricante logró bajarla del trono. Fue la moto de producción más rápida del planeta y lo hizo con estilo. No era una navaja para circuitos, era una flecha para autopistas. Y si había un lugar donde reinaba como emperatriz absoluta, era en las Autobahn alemanas. Esas autopistas sin límite de velocidad donde los sueños se cumplen o te pasan por encima. En ese mundo sin restricciones, la ZX-11 era el depredador alfa, la moto que todos temían ver por el retrovisor. No importaba si ibas en una GSX-R1100, una FZR-1000 o en una CBR-1000F full potencia. Te pasaba como si estuvieras parado. Sus rivales simplemente no podían competir. Mientras ellas trataban de mantener la compostura a 240-250 kilómetros por hora, la Kawasaki ya iba sacando segunda. La diferencia de velocidad era tan ridícula que parecía que ibas en una bicicleta con viento en contra. Como decían los más poéticos, iban como caranchos a su paso, volando en círculos mientras la ZX-11 les clavaba la mirada y desaparecía por el horizonte.
Era la definición de exceso, pero uno de esos excesos que marcan una época, porque no solo rompió récords, los obligó a todos a cambiar las reglas del juego. A pesar de ser una bestia de velocidad en línea recta, la ZX-11 no era una moto que te perdonara un error. Estable a 300 km por hora, una velocidad que parecía sacada de una película de ciencia ficción en ese entonces, pero cuando la velocidad caía y tocaba enfrentar curvas, la cosa cambiaba. El peso de sus 270 kilos no perdonaba. Si bien tenía una estabilidad impresionante a altas velocidades, la ZX-11 no era la moto más ágil en un circuito cerrado o en carreteras llenas de curvas. Su tamaño y peso la hacían menos flexible, así que si no tenías la experiencia suficiente para domarla en esos giros, podías verte rápidamente fuera de pista. El sillín de la ZX-11 era bastante cómodo, lo que la convertía en una moto ideal para viajes largos, pero sin ese carácter ultra deportivo que te ponía a gritar como loco en cada cambio de dirección. Su enfoque no era la agresividad, sino la comodidad y potencia a altas velocidades. Era una moto para hacer kilómetros sin morir en el intento. Ahora, si te creías que te podías relajar o que la moto iba a hacer todo por ti, olvídalo. No tenía ayudas electrónicas como el control de tracción, el ABS o las asistencias modernas. En el fondo, eras tú contra la máquina, sin tregua. Si te pasabas de frenada, si no calculabas bien las curvas o simplemente te emocionabas demasiado con la potencia, la ZX-11 te ponía en tu lugar rápidamente. Era una máquina bruta pero extremadamente realista. Sabías que, por cada milímetro que le pedías de más, te devolvía la misma cantidad de responsabilidad. A lo largo de su producción, la ZX-11 fue recibiendo una serie de mejoras técnicas clave que, sin traicionar su esencia, la fueron puliendo como si Kawasaki dijera: ok, sí, es una bestia, pero una bestia con modales. Por un lado, la suspensión fue retocada, con ajustes en compresión y rebote que la hacían más estable, tanto en frenadas violentas como en curvas largas, donde antes podía sentirse un poco rebotona. Los frenos también evolucionaron, con pinzas más efectivas y discos ventilados que soportaban mejor el castigo de frenar a más de 250 km por hora, algo que ningún humano debería hacer, pero igual todos querían. El motor, aunque mantenía los 1052 centímetros cúbicos, fue afinado internamente para entregar potencia de forma más eficiente y mantener temperaturas más controladas, especialmente en uso prolongado. La refrigeración fue mejorada con radiadores más efectivos y la aerodinámica también fue refinada, con carenados más estilizados que reducían la resistencia al viento y mejoraban la estabilidad a altísimas velocidades. Además, la incorporación de una nueva EQ, unidad de control electrónico, permitía una gestión del encendido más precisa, lo que mejoraba el rendimiento sin comprometer la fiabilidad. Eso sí, todo sin ayudas electrónicas, seguía siendo tú y el diablo verde. Y la manejabilidad, más suave, más predecible, pero sin perder ese golpe brutal de torque que te arrancaba los hombros. Ya no era un misil loco, ahora era un misil con dirección asistida, pero seguía apuntando a la estratosfera. Estéticamente, Kawasaki se mantuvo conservadora. A simple vista, parecía la misma ZX-11 de siempre, pero al mirarla bien notabas los detalles: faros más estilizados, líneas más limpias, piezas más integradas. Era como ver a un luchador retirado que ahora usa traje. Sabías que todavía te podía romper en dos, pero lo hacía con elegancia. En 1996, después de 6 años de reinado absoluto, la Kawasaki ZX-11 fue finalmente destronada. La responsable, nada menos que la Honda CBR 1100XX Super Blackbird. Sí, un nombre largo como un viaje en ruta, pero con un propósito claro: quitarle el trono a la ZX-11 como la moto de producción más rápida del planeta. Honda no se anduvo con vueltas. Motor de 1137 centímetros cúbicos,
más potencia, mejor aerodinámica y una suavidad mecánica que parecía ingeniería extraterrestre. Era más estable, más precisa y más refinada. ¿Más rápida? Sí, apenas. Pero en esa guerra de milésimas, 1 kilómetro por hora más ya te mandaba al Olimpo. Pero esto recién empezaba. En 1999 entra a escena la Suzuki Hayabusa. Y ahí sí, explota la guerra total de las Hypersport. Suzuki tiró la casa por la ventana y la puso en órbita. 1.299 centímetros cúbicos, más de 175 caballos, 312 kilómetros por hora de velocidad máxima real medida. Sí, real, no mito de bar. Ya no era solo una moto rápida, era un misil con ruedas, una bestia que parecía decir, los récords están para romperse, y para romperte a ti si no estás preparado. Y claro, eso asustó a los gobiernos, a las aseguradoras y a las mamás de medio planeta. Así que en el 2000, con la presión creciendo, los fabricantes llegaron a un acuerdo informal: limitar electrónicamente la velocidad de las motos de producción a 299 kilómetros por hora, una especie de tregua entre caballeros locos. Pero ojo, la Kawasaki ZX-11 fue quien encendió la mecha de esa locura. Fue el primer golpe contundente en la mesa de los fabricantes, el prólogo de una era donde la velocidad máxima era la única religión. Sin la ZX-11 no habría Blackbird, ni Hayabusa, ni ZX-12R, ni mucho menos ZX-14R. Fue el Adán del pecado velocista. La ZX-11 no solo rompió récords, cambió las reglas del juego. Fue más que una moto rápida, fue el punto de quiebre entre lo veloz y lo imposible. Hasta ese momento las preguntas eran simples: ¿cuánto acelera? ¿Cuánto corre? Pero después de la ZX-11, el mundo tuvo que hacerse otras preguntas. ¿Cuánto podemos controlar? ¿Cuánto nos atrevemos a desafiar? Porque la ZX-11 no era para cualquiera. Era una declaración de intenciones. Una máquina que te decía: no estoy aquí para agradar, estoy para volar. Y lo hacía sin pedir permiso, sin control de tracción, sin ABS, sin electrónica salvavidas. Eras tú contra la física, y la física perdía seguido. Fue el comienzo de una era sin filtros, donde el límite era el coraje del piloto, y por eso marcó a fuego la historia del motociclismo. Sin ella, no habría existido la guerra de las Hypersport, no habría Hayabusa, y lo más importante, no habría mito. Hoy, ver una ZX-11 en la calle es como ver un caza militar aterrizando en un supermercado. No pertenece, pero no puedes evitar girar la cabeza, quedarte mirándola y decir: esa moto viene de otra época, de otra galaxia. Es un pedazo de historia rodando, un recordatorio de cuando las marcas soñaban con romperlo todo y nosotros soñábamos con domarlas. Y si quieres conocer a la moto que le quitó la corona, haz clic en este video y ven conmigo en un viaje a 300 kilómetros por hora. Nos vemos ahí.